요런 내용이라. El informe que vamos a dar ahora es algo así. 지금 우리가 브라질에 와서도 내나 사역을 하고 있는데 En Brasil nosotros también estamos haciendo esto. 목사님 그 생각을 한번 해보라. Pero por favor piense algo así. 목사님 혼자 세계복음화를 한다고 생각할 때 Piense que cuando usted sola va a hacer la evangelización mundial, 이 시대의 바울이라고 생각할 때 si usted piensa que usted es Pablo de esta época, 바울은 자기 살아있을 때 세계복음화 될 것처럼 믿었는데 Pablo confiaba en que la evangelización mundial iba a ocurrir durante sus 그게 días. 초대교회 제자들의 믿음이었고 Esto era la fe de los miembros de la iglesia 지금 만약 primitiva. 목사님이 그런 상황이라면 Y si muchos pastores están así, 목사님 살아있을 때 세계복음화를 완성해야 된다라는 어떤 그런 사명감을 가지고 있는 사람이라면 si es alguien que tiene esta comisión para lograr la evangelización mundial durante estos días, 어떻게 하겠냐 ¿cómo lo haría? 그 고민을 하면서 들어봐야 돼. Entonces hay que escuchar pensando de esta forma. 교회가 커지면 세계복음화 될 줄 알았는데 Porque hay personas que piensan que cuando la iglesia crece va a ocurrir la evangelización mundial. 지구상에 큰 교회가 많음에도 불구하고 세계복음화는 안 되고 있고 Y a pesar que hay iglesias muy grandes en todo el mundo, no está ocurriendo la evangelización 교회가 mundial. 연합해서 뭔가 이렇게 힘을 모으면 하나 될 줄 세계복음화 될 줄 알았는데 Y pensaron que si se juntaban las iglesias iba a ocurrir la evangelización mundial. 큰 조직과 큰 단체가 있으나 세계복음화는 안 되고 있고 Hay grandes organizaciones y hay grandes organigramas, pero no está ocurriendo la evangelización 뛰어난 mundial. 사람이 일어나면 될 줄 알았는데 그렇지 않고 있다. Hay personas que piensan cuando una persona grande se levanta puede acontecer esto, pero no está aconteciendo. 지금 우리 목사님께서 살아있을 때 세계복음화를 완성한다고 할 때 어떻게 하면 되겠냐. Y entonces para cumplir la evangelización mundial durante estos días, ¿qué hay que hacer? 그 생각을 하고 들으셔야지 답이 될 거예요. Entonces debe de escuchar esto pensando en esto para que sea una respuesta. 우리는 크게 세 가지 얘기를 하고 있는데 Entonces nosotros estamos hablando de tres cosas. 성경에 있는 언약을 확인해 보니까 Entonces confirmando la alianza que está en la Biblia. 성경은 약속의 책이니까 Vemos que la Biblia es un libro de alianza. 행위 언약 첫 번째 언약을 아담 하와가 놓쳤기 때문에 모든 문제가 왔다. Y a la alianza de la obra, lo que perdió Adán perdió esta alianza y por eso vino todo. 그래서 두 번째 정확한 언약을 주셨는데 Por eso nos dio una segunda alianza muy exacta. 그 언약이 그리스도라. Y esta alianza es Cristo. 그러니까 그리스도를 알지 못하면 그리스도를 믿지 못하면 똑같이 아담과 하와처럼 실패한다. Por eso si nosotros no conocemos a Cristo y si no podemos creer en Cristo, entonces 전 perdemos. 세계 이 예수가 그리스도는 이 복음을 몰라서 실패하고 있다. Entonces todo el mundo está fracasando porque no conoce este evangelio que Jesús es el Cristo. 이게 첫 번째 얘기하는 어제 얘기했던 성경의 복음 예수가 그리스도란 복음이고 Esto es el evangelio que Jesús es el Cristo que hablamos ayer. 이 복음을 가진 자는 할 게 하나밖에 Y 없는데 las personas que tienen este evangelio solo pueden hacer una cosa. 주님의 재림의 약속 붙잡고 사는 것밖에 없다. Es vivir aferrados a la alianza del Señor. 성경 전체는 그리스도를 얘기하고 있지만 Toda la Biblia nos habla de Cristo. 성취된 언약이 있고 성취될 언약이 있는데 Hay un pacto que es una alianza que se cumplió y una alianza que se cumplirá. 그리스도의 탄생, Entonces el nacimiento de Cristo, 십자가, su cruz, 부활, su resurrección 성천 y su 다 ascensión, 성취됐다. todo esto ya se cumplió. 하나 남아 있는 게 있는데 Falta una cosa, 그게 주님의 재림이다. que es la venida. 그러니까 예수가 그리스도 이 복음을 가진 자는 당연히 주님의 재림을 위해서 살 수밖에 없다. Entonces los que tienen este evangelio, que Jesús es el Cristo, viven por la venida. 주님의 재림이 언제 하냐? Pero ¿cuándo viene el Señor? 아무도 모른다. Nadie sabe. 아버지, 그 아들도 모르고 천사도 모르고 El Hijo no lo sabe, ni los ángeles no 그때를 saben. 아무도 모르지만 Y nadie sabe. 힌트 하나를 줬는데 Pero nos dio una pista. 이 천국 복음이 땅끝까지 증거된 이후에 끝이 온다 그랬다. Nos dice que cuando este evangelio del reino sea testificado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 그게 세계 복음화 되면 끝이 오는 것이다. En otras palabras, cuando ocurra la evangelización del mundo, viene el fin. 그러니까 정말로 이 성경의 복음을 가진 자는 끝을 두고 살아갈 수밖에 없다는 거예요. Entonces los que tienen este evangelio de la Biblia solo pueden vivir para el fin. 근데 내 살아있을 때 세계 복음을 완성하려면 Pero para terminar la evangelización mundial en nuestros días, 우리가 그동안 해왔던 방법 가지고는 안 된다. no podemos simplemente con un método que nosotros habíamos practicado antes. 100% 성경의 전도여야지 가능하다. Debe de ser con el evangelismo de la Biblia 100%. 그냥 전도치고 성경에서 모티브를 의지하는 건 없는데 Todos los tipos de evangelismo
uno agarran alguna base de la Biblia, 하지만 모티브만 얻었지 pero simplemente solo agarran 그 una 외에 parte. 전부 인간적인 방법을 가미했다. Después de esto solo agregan cosas humanas. 그래서 성경적인 역사가 안 일어나. Por eso no ocurre la obra de la Biblia. 그러니까 진짜 성경의 복음을 가지고 있는 자가 Por eso los que verdaderamente tienen el Evangelio de la Biblia, 주님의 재림을 준비하면서 세계 복음화를 하려면 si desean hacer la evangelización mundial, 100% 성경의 전도라야지 가능한. debe de ser el evangelismo 100% de la Biblia. 이게 성경의 복음, Entonces el Evangelio de la Biblia, 성경의 전도, el evangelismo de la Biblia 성경의 끝이라고 얘기할 수 있는 주님의 재림 당대 세계 복음. y el fin de la Biblia podemos hablar que es la venida del Señor, la evangelización mundial en nuestros días. 이게 우리가 얘기하고 있는 세 가지 중요한 포인트. Estos son tres puntos importantes que estamos hablando. 어제 성경의 복음에 대한 얘기를 좀 드렸고 Ayer hablamos un poco del Evangelio de la Biblia. 오늘 목사님에게 두 가지 얘기를 할 거야. Entonces vamos a hablar de dos cosas ahora. 보고를 통해서 어떻게 지금 당대 세계 복음 되고 있는지에 대한 얘기를 할 거고 A través de un informe vamos a hablar cómo está aconteciendo la evangelización mundial ahora. 끝나고 나서 성경의 전도에 대한 부분을 아주 성경적으로 정리해 드릴 거야. Y después de terminar vamos a organizar qué es el evangelismo de la Biblia. 다시 아까 원점으로 돌아가서 Entonces regresando al principio. 목사님 혼자 어떻게 하면 세계 복음을 할 수 있겠냐 그것도 살아 있을 때에 Entonces cómo es que usted sola puede cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 그 고민을 진실로 해보라고. Entonces hay que pensar esto muy bien. 우리는 지난 20몇 년 동안 그 고민을 해봤다. Durante más de 20 años nosotros hemos pensado esto. 그냥 교회 부흥시키는 게 No 아니고 solo avivamiento de la 조직 iglesia, 크게 만들어야 되는 게 no solo 아니고 una organización grande. 어떻게 하면 내 살아있을 때 세계 복음을 완성할 수 있겠냐. ¿Cómo podemos completar la evangelización de todo el mundo durante nuestros días, durante mi vida? 그런 중에 하나님께서 은혜 주시고 깨닫게 하셨다. Entonces Dios nos dio gracia y nos permitió percatarnos. 사도행전 16장, 17장, 18장에 보면 En Actos 16, 17 y 18 바울이라는 사람이 루디아를 만나고 야손을 만나고 브리스가 부부를 만나는 장면이 나옵니다. vemos que Pablo se encuentra con una persona que se llama Lidia, que se llama Jasón, que se llama Priscila y Aquila. 바울이라는 사람이 야손, 브리스가 부부 루디아를 사를 만나게 되는데 Entonces cuando Pablo se encuentra con Lidia, con Jasón o Priscila y Aquila, 이 바울은 뭐가 준비가 돼 있냐면 ¿en qué estaba preparado Pablo? 복음이 뭔지 알고 있고 Sabía qué es el evangelio 예수님 가르쳐 주신 그대로 전도하던 사람이었고 y era una persona que hacía el evangelismo que Jesús hacía. 자기 살아있을 때 세계복음화 완성하려고 뛰었던 인물이야. Y era una persona que corría para hacer la evangelización mundial en sus días. 요 바울과 루디아가 만났다. Entonces Pablo y Lidia se encuentran. 근데 루디아는 누구냐? ¿Y quién es Lidia? 야손은 누구냐? ¿Quién es Jasón? 창세전부터 그 나라를 살리기 위해서 주께서 준비하신 인물입니다. Una persona que Dios había preparado desde la fundación del mundo para poder salvar a esta región. 바울이 만든 게 아니고 No es que Pablo los hizo, 설득을 잘한 게 아니고 no es que los convenció, 하나님께서 그 지역과 그 나라를 위해서 하나님께서 창세전부터 준비하신 인물. sino que Dios los preparó desde la fundación del mundo para poder salvar esta región. 요 두 사람이 만나니까 Y al encontrarse estas dos 바울과 personas, 루디아가 만나니까 빌립보 교회가 서고 cuando se encontraron Pablo y Lidia, se levantó la iglesia de Filipo. 빌립보 지역이 살아나고 Y también toda la región de Filipo cobró 나중에 vida. 로마가 사는 일이 벌어요. Y luego Roma cobró vida. 야손을 만나니 Al encontrarse con Jasón, 데살로니가 교회가 서고 se levantó la iglesia de 데살로니가 Tesalónica. 지역이 바뀌고 Y la región de Tesalónica 로마 cambió. 복음하는데 중요한 역할을 하고 Y ellos hicieron algo importante para evangelizar a toda Roma. 브리스가 부부를 만나니까 Al encontrarse con Priscila y Aquila, 고린도 교회가 서고 se levantó la iglesia de 고린도 Corinto 지역이 바뀌고 y cambió la región de Corinto. 세계 복음하는데 로마 복음하는데 가장 중요한 역할을 그들이 하게 돼. Y ellos hicieron un papel muy importante para la evangelización de todo el mundo de Roma. 아, 이런 사람이 있구나. Entonces hay personas así, 창세전부터 그 지역과 그 나라를 살릴 사람을 주께서 준비해 두셨구나. personas que Dios ha preparado desde la fundación del mundo para salvar a cada región. 이 사람을 살리면 되는 거구나. Entonces hay que salvar a estas 바울과 personas. 이 두 사람이 만나져서 Porque cuando Pablo y estas personas se encontraron, 바울에게 있는 성경의 복음이 전달되어져. el evangelio que tenía Pablo fue transmitido a ellos. 성경의 전도가 전달되어져. Y el evangelismo de la Biblia fue transmitido. 주님의 재림의 언약이 전달이 됐다. Y también el pacto de la venida del Señor fue 그러니까 transmitido. 이 사람이 그걸 받은 이 사람이 그 지역 전체에 살린 일이 벌어졌다. Y cuando ellos recibieron esto, ellos pudieron salvar a toda esta región. 아, 그렇구나. 전 세계에 이런 제자가 숨어 있구나. Entonces en todo el mundo hay discípulos así. 모든 나라에 이런 제자 숨어 있구나. En todos los países hay discípulos 이 así. 제자를 찾으면 되겠구나. Hay que buscar a estos discípulos. 그래서 본격적으로 뛰기 시작했다. Por eso es que empezamos a correr.
그게 한 만 4년 정도 됐는데 Pasaron como 4 años. 전혀 무연고 현장에 Y en un campo que no estaba conectado 아무도 para nada. 모르고 있는 현장에 En un campo en donde no conocíamos 그 nada. 현장에 들어가서 그런 제자들을 찾기 시작했다. Entramos a estos campos y buscamos a estos discípulos. 그러면서 이렇게 연결돼서 오늘날까지 왔다. Y así nosotros fuimos conectados para venir hoy con 그 ustedes. 과정을 얘기할 거라. Vamos a hablar de este proceso. 그러니까 지금 보고해 보면 대단한 큰 집회나 사람들 많이 모인 거나 주 포인트가 그 포인트가 아니고 Por eso el punto del informe no es que hay grandes conferencias, grandes personas, no es 그 eso, 나라 살릴 제자 sino los discípulos que van a salvar a 그 cada 사람이 país. 일어나서 어떤 문이 열렸는지 Y qué puertas se abrieron cuando se encontraron con 그 estas 얘기를 쭉 personas. 할 거라. Esto vamos a hablar. 이게 짧은 시간이지만 굉장히 유익할 거고 재미있을 거고 Entonces es un tiempo muy breve, pero va a ser algo muy beneficioso. 실제로 이 사람들이 섰을 때 그 사람들 때문에 그 나라가 사는 일이 벌어지고 있다. Entonces cuando estas personas se levantaron, entonces es que ocurrió la obra de salvar a este país. 이 보고를 드리는 이유는 La razón por la que damos este informe 목사님이 그럴 가능성이 있는 분이다 판단해서 우리가 보고를 하는 거예요. es porque nosotros consideramos que usted tiene la posibilidad de ser esta persona. 이 보고를 끝나고 나서 성경의 전도에 대한 Y 얘기를 하죠. después de terminar este informe vamos a hablar del evangelismo de la Biblia. 자, 목사 여기까지 목사님 이해하셨냐? ¿Hemos entendido hasta ahora? Sí. 오케이? Ok. Ok. Entonces vamos a hablar brevemente. Ok. Entonces el equipo empezó primeramente en Miami. Después de mucho tiempo que Dios nos dio, fue, 네가 더 땡겨. 네가 더 땡겨. entonces 더 땡겨 더. Entonces empezó el equipo en Miami y este equipo oró ayunando durante unos días para determinar qué estado de Estados Unidos se puede entrar para buscar el discípulo. Originalmente se iba a entrar al estado de Florida para entrar en Miami, en Tampa y en Orlando, pero primero para entrar a Miami y buscar quién es el discípulo que puede salvar a todo el estado. Entonces se hicieron varios desafíos: evangelizar con el evangelio de la Biblia, ya sea en universidades, en centros de shopping, en muchos otros lugares, y muchas personas aceptaban el evangelio y eran tocadas, pero no era la persona que va a salvar a toda esta región. Entonces, para esto se fue buscando y buscando y buscando, y al final de cuentas encontramos a una organización que es de Cuba, y esta organización que es de Cuba tuvo, digamos, escuchó esto, lo que nosotros estamos compartiendo, qué es el evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia y cómo nosotros queremos salvar a todo el mundo, evangelizar a todo el mundo con este evangelio durante nuestros días. Y ellos aceptaron esto, pero una cosa más aconteció. El presidente de esta organización aceptó muy bien esto, pero la secretaria era la que se ponía a llorar. Ella se ponía a llorar, salió, ligó una llamada y después regresó y ella dijo: nuestro pastor anoche hablaba de qué es que nuestro país no evangeliza nada. Entonces precisamos evangelizar, y hoy ustedes aparecieron. Hablé con mi pastor y me gustaría que se encontrasen con este pastor. Y es este pastor, el pastor Cardona. Él es un pastor que tiene muchas iglesias en Miami, y cuando estas personas cuando él tenía una iglesia que tiene alrededor de 500 pastores, él es como el líder de 500 de estos pastores, y nosotros primero conversamos con él. Entonces, conversando con él, ayudamos a su iglesia alrededor de unas 4 veces. Pues pudimos compartir con ellos, y era una iglesia que, aunque tenía mucho corazón para Dios, no podía evangelizar. En una ocasión nosotros asignamos un deber, una tarea. Dijimos: repartan 10 folletos de evangelismo a las personas, y cuando esto aconteció, ninguna persona pudo repartir los 10. Todos tenían mucho miedo de evangelizar, pero después de compartir el evangelio de la Biblia, ellos empezaron a tener esas respuestas de evangelismo también en su vida, entendiendo cuál es la respuesta de la Biblia.
Entonces el pastor se dio cuenta de esto y nos dijo, hay tres cosas que me impresionan de ustedes. Me impresiona el evangelio de la Biblia, me impresiona el evangelismo que ustedes hacen, es muy bíblico, y me impresiona también que ustedes quieren dar todo para poder evangelizar el mundo, su postura de esto. Entonces yo quiero abrir puertas para ustedes. Y bueno, aquí estamos con otros grupos de su iglesia, y él nos abrió la puerta a León, México. León es una región muy católica, en donde hay una pequeña región que se llama región de silencio. ¿Por qué? Porque si uno habla del evangelio allí en esa región, puede ser azotado o puede ser perseguido con tutelo, con muchas cosas. Es una región muy católica, muy tradicional, y el pastor Cardona levantó una iglesia allí con el propósito de evangelizar. Fuimos a esta iglesia a compartir, y sin embargo esta era una iglesia que no podía evangelizar. Aquí está el pastor con un panadero, él está aceptando a Jesús como el Cristo, pero era un panadero conocido del pastor. Este es el pastor Roberto, que estaba encabezando esta iglesia, y él, a pesar de ser pastor, no había compartido el evangelio con él nunca. Entonces compartimos con esta iglesia cuál es el evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia y cuál es el fin que nosotros debemos de tener para como iglesia, cuál es nuestro objetivo. Y después de esto ocurrió el evangelismo en la iglesia de Ellis, y vamos a ver un video después. Y empezaron a ocurrir varias personas que nunca habían evangelizado teniendo esta respuesta de evangelismo, y hoy están salvando también a su región. Entonces aquí estas nuestras otras veces en México, en donde hemos visitado estos lugares y ha acontecido el evangelismo. Fuimos también a Irapuato, una región cercana, en donde este pastor nos decía que él había recibido mucha gracia de Dios. Él estaba en la Fuerza Aérea, y estando en la Fuerza Aérea él había caído de un helicóptero, y todas las personas que lo acompañaban murieron excepto él. Entonces él dijo, Dios me salvó, yo tengo que hacer algo. Y él evangelizó en las escuelas, en las cárceles, muchos lugares, pero él nos confesaba, no tengo un discípulo. Yo evangelizo mucho y todo, pero no creo que estoy haciendo lo correcto. Entonces compartimos con su iglesia, con líderes de su iglesia, y en una semana después enviamos a evangelizar a algunas personas, y estas personas, particularmente ella, nos confesaba, no son las personas incrédulas fuera de la iglesia los que están mal, somos los que estamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la respuesta y no estamos compartiendo. Entonces esto es lo que aconteció con esta iglesia, y pues estuvimos en algunas como televisión regional. Regresamos a Miami, y el pastor Cardona, viendo todo esto, nos dijo, en Guatemala hay una persona que puede ser el discípulo que ustedes buscan para salvar a todo el mundo, más que yo. Esta persona tiene mucho potencial. Entonces fuimos a Guatemala y estuvimos en unas iglesias de Guatemala, aquí con algunos líderes. Y bueno, el pastor Cardona vino con nosotros en esta oportunidad, y este es el pastor Mario Lenin Ayala. Es un pastor que tiene una iglesia de este tamaño, una iglesia bastante grande. Académicamente es muy preparado, teológicamente también. Su ministerio no tiene falta, pero él se puso a pensar, nosotros estamos entreteniendo a las personas, estamos haciendo grupos de células familiares, pero no hay avance en la obra de Dios, no estamos haciendo lo correcto. Entonces él paró todas las reuniones, él dejó todo y él se puso a orar, Dios, ¿cuál es la dirección que tú me quieres dar? Y él se puso a orar de esta forma, y orando de estas maneras esperó un año. Y después de un año nosotros logramos tener este contacto con él, y él nos recibió en su iglesia. Aquí estamos compartiendo con su iglesia, que es bastante numerosa, qué es el Evangelio de la Biblia. Y solo compartimos qué es el Evangelio de la Biblia. Él estaba muy atento escuchando esto. Y después de escuchar esto, compartimos más a fondo con él en su oficina. Y después en otras comidas. La segunda vez que entramos a Guatemala, este pastor había dicho, yo escuché toda su prédica, volví a escuchar su prédica después de que ustedes fueron, investigué la Biblia, investigué el libro de Atos,
para ver verdaderamente esto es el mensaje de la Biblia, ¿es correcto esto? Y puse a investigar y yo me doy cuenta, esto es cierto, hay que salvar a todo el mundo con este evangelio. Y él dijo, yo quiero salvar a todo el mundo hablando este evangelio. Entonces estuvimos en su iglesia de nuevo, en otras iglesias que él nos abrió la puerta en Guatemala, todas son iglesias diferentes en Guatemala, y él nos abrió la puerta a Nicaragua. Y en Nicaragua nosotros estuvimos compartiendo en algunas iglesias buscando quién es el discípulo que va a recibir este evangelio de la Biblia, que Jesús es Cristo y que va a tener esta revelación y con este evangelio desea salvar a su país, quien fue preparado por Dios. Recorrimos algunas iglesias pues compartiendo el mensaje con algunos pastores, pudimos hablar. El pastor Mario nos acompañó a Nicaragua para buscar al discípulo y poder salvar a Nicaragua también, y no encontrábamos a nadie. El último día, solo 30 minutos hablamos con él. Él es un abogado que se llama Aníbal García. Él es alguien que tiene no solo es abogado, sino enseña teología a pastores. Entonces es alguien muy destacante. Pero después de escuchar 30 minutos qué es el evangelio de la Biblia, él decía: yo he plantado muchas iglesias, yo he levantado muchas iglesias, enseño teología, hago muchas cosas, pero siempre sentí falta algo, siempre sentía que faltaba algo, y yo creo que esto es. Yo quiero que por favor nos ayuden cuando vienen a Nicaragua. Entonces hablamos con él más a fondo y fuimos a Nicaragua una segunda vez. La segunda vez el pastor Aníbal ya había reunido a algunos pastores a su iglesia también para que habláramos con ellos, y algunos grupos de los pastores estaban muy dedicados a esto, y ellos decían, uno de ellos nos confesaba: hemos estado orando por algo así para poder salvar a nuestro país y no sabíamos cómo, pero ahora sabemos que la respuesta está en la Biblia y que es este evangelio, que Jesús es el Cristo. Entonces esto aconteció. El pastor Cardona nos acompañó en la segunda oportunidad, y también estuvimos en una emisora en donde este pastor es diputado, porque él fue el candidato a la presidencia y quedó en tercer lugar, ahora es diputado, y él nos entrevistó como 17 minutos más o menos, y él después de la entrevista dijo: quédense un momento, por favor, quiero hablar. Hablamos 3 horas con él, y él, después de escuchar todo, dijo: yo puedo reunir a 500 pastores ahora, tengo un grupo de evangelismo que está haciendo la obra, pero quiero que ustedes los ayuden. Lamentablemente nosotros el siguiente día teníamos que ir a El Salvador, entonces no pudimos, pero personas que reaccionaron de esta forma al evangelio de la Biblia, y en la iglesia del abogado Aníbal, algunos miembros de la iglesia empezaron a evangelizar de esta forma, y ellos se sorprendían cómo en 10 minutos, en 5 minutos o en 3 minutos la gente escuchaba y aceptaba a Jesús como el Cristo. Entonces, en una ocasión, una persona entró a una clase en donde habían estudiantes recibiendo aula, y ellos escucharon 3 minutos el evangelio nada más, y ellos podían aceptar esto y aceptaban a Jesús como el Cristo. Entonces se sorprendían mucho de cómo es esto. Entonces son fotografías de evangelismo. Y también entramos a El Salvador por la puerta del pastor Mario Lenín de Guatemala. En El Salvador también para buscar quién es el discípulo que va a salvar a El Salvador. En El Salvador estábamos en medios de comunicación muy grandes, en entrevistas, compartimos con iglesias, estábamos aquí con un alcalde, con un prefeito, y el pastor Mario Lenín le compartió el evangelio. Estábamos en radio también. Aquí él es el superintendente de las asambleas de Dios en El Salvador, y él recibió este evangelio y dijo: yo no pienso que lo que ustedes piensan es diferente a lo mío, yo quiero que por favor salven a El Salvador. Entonces muchas personas recibían, muchas personas aceptaban, ellos aceptaban que es la palabra de Dios, pero no había un discípulo que deseara salvar a su país con este evangelio. Fuimos aquí a un programa de televisión también, que él es un pastor muy influyente, pero no se encontraba el discípulo. Entonces, entramos una segunda vez a El Salvador para buscar quién es el discípulo que puede salvar a El Salvador. Otra
vez estuvimos en algunos medios de comunicación. Pastor Cardona vino con nosotros. Estuvimos en universidades, otras regiones de El Salvador, buscando quién es el discípulo, porque los discípulos son aquellos que reciben este mensaje que Jesús es el Cristo. Y compartimos mucho y no había más. Había unos pastores que llegaron a nuestra conferencia para dar anuncio de su propia conferencia, pero escucharon este mensaje y dijeron, esto es, Salvador necesita a Cristo. Entonces nos juntamos muy urgentemente con estos pastores y compartimos con ellos más a fondo qué es este mensaje que Jesús es de Cristo, cuál es el núcleo de la Biblia, cómo es el evangelismo de la Biblia y muchas cosas. Entonces ellos quisieron conformar un equipo para poder salvar a El Salvador y se empezó a poner en obra todo este movimiento para poder salvar a El Salvador. Estuvimos con otra prefeita muy importante de El Salvador y todo esto informamos en Miami con el líder de esta organización cubana. Y él nos decía, yo veo que ustedes son personas de Dios, personas de confianza. Lo que hace esta organización de misiones es enviar dinero y Biblias a Cuba. Y él nos pidió un favor, pueden ir a Cuba para poder compartir este dinero, compartir estas Biblias. Y el equipo de pastores dijo, lo que precisa Cuba ahora no es simplemente dinero, no es simplemente Biblias. Cuba ahora precisa el evangelio de la Biblia. Y él dijo, eso es correcto, pero no pueden entrar a Cuba solo así a predicar porque requieren de visa religiosa. Entonces vamos a llamar a algunos pastores importantes de Cuba para la República Dominicana, vayan allá y compartan con ellos. Entonces dijimos bien, y se fue a la República Dominicana a compartir una semana con pastores importantes. Y de todos estos pastores, uno de estos pastores nos confesó, él nos hablaba, Cuba ahora está creciendo mucho la iglesia, está teniendo un avivamiento y está teniendo mucha influencia. La iglesia de Cuba está creciendo, pero esto es un problema, es peligroso. ¿Por qué? Porque se están creciendo con un evangelio que no es correcto, un evangelio que no es de la Biblia. Por favor, vayan y compartan este evangelio de la Biblia en Cuba, se los pido. Y a través de él pudimos entrar a Cuba. Alrededor de 4 veces hemos entrado ya. Vamos a hablar de las primeras 3 veces. Esta es una iglesia en Cuba, es una situación muy difícil. Bueno, usted sabe que es una nación comunista en donde muchas personas viven así, pero hay personas de Dios con mucho corazón para compartir el evangelio. Y ellos tienen mucho corazón para Dios, aman a Dios, incluso caminan 10 kilómetros o 20 kilómetros para compartir el evangelio. Pero cuando llegan con una persona, lo que pueden hablar es su testimonio nada más. No pueden compartir el evangelio de la Biblia, son su testimonio. Entonces compartimos con algunas iglesias, esta iglesia grande, reunidos muchos pastores de una denominación para compartir con ellos. Y ellos escuchaban atentamente y después se envió a que ellos evangelizaran. Nosotros no podíamos porque es prohibido para extranjeros, pero ellos llevaron solo una página que es el evangelio de la Biblia escrito, y ellos simplemente leían esto para las personas y las personas aceptaban, y ellos regresaron muy gozosos de que verdaderamente podían compartir el evangelio de la Biblia. Esto es algo que aconteció en Cuba y entramos repetidas veces a Cuba. Ayudamos a algunas iglesias, compartimos, encontramos muchas personas, pero de todos ellos, uno de ellos, él se llama Héctor Parea. Él es alguien que se estaba preparando para entrar al seminario teológico, y cuando esto aconteció, cuando él recibió este evangelio, él dijo, yo quiero salvar a toda Cuba con este evangelio, yo sé que Cuba precisa de este evangelio, y él aceptó esto. Nosotros lo ayudamos más exactamente para saber qué es el evangelio de la Biblia, qué significa que Jesús es el Cristo, cómo es la respuesta del hombre, cómo es el evangelismo de la Biblia, cómo se puede salvar a Cuba con este evangelio según la Biblia. Lo ayudamos en todo esto, y él en el espacio de 1 año levantó alrededor de 10 iglesias con el evangelio que Jesús es el Cristo, encontrando a las personas que Dios había preparado. Entonces él ahora está haciendo esta obra en Cuba, salvando a Cuba. Y estas son algunas fotos que él nos envió, compartiendo el evangelio de esa forma, las personas entregando ídolos,
y todo esto. Otra persona que se encontró en Cuba fue el pastor Arnold. Él es un pastor que es un profesor prominente de una denominación en Cuba. Él se encarga de todo el evangelismo de la mitad de Cuba en su denominación. Es un hombre muy preparado, muy hábil, que ha levantado en 23 años 86 iglesias. Él es alguien que tiene mucha capacidad, pero él, al escuchar el evangelio que nosotros compartíamos por primera vez, él lloraba y él decía: yo he compartido a Jesús como Salvador, como Señor, pero nunca como el Cristo. Yo me siento como anatema. Entonces yo ahora quiero predicar el evangelio de la Biblia. Y él, en un espacio de 4 meses, influenció alrededor de 570 personas, a veces sentándose con cada una de las personas, mostrando video, explicando directamente qué significa que Jesús es el Cristo. Él tenía muchas conexiones en otras denominaciones porque él tiene posición. Entonces él compartía con cada uno, se sentaba a veces 3 días con una persona para compartir qué es el evangelio, y así en 4 meses logró influenciar a 570 personas más o menos, y cumplió el evangelio de esta forma, a pesar de que él no tiene muchas condiciones, pero él se dedicó a salvar a Cuba de esta forma. Y esto es algo que vamos a hablar un poco después de la cuarta entrada a Cuba, pero él abrió las puertas para que se organizara un evangelismo nacional en toda Cuba. Pues él nos compartía esto que le hablábamos, y este es el equipo de Héctor que ahora se está moviendo. Encontramos a otras personas, digamos en La Habana también fuimos, y él nos daba un testimonio que vamos a ver. Ahora, 2015. En 2015 el pastor Lenín de Guatemala abrió puertas para Costa Rica. En Costa Rica entramos para buscar quién es el discípulo que puede salvar a Costa Rica, y compartimos el evangelio de la Biblia. Habían personas interesadas en esto diciendo: solo Cristo es la respuesta, solo Cristo es la llave. Entonces compartíamos en varios lugares. Aquí es Puerto Limón, otro lugar. Habían pastores interesados que nos reunimos al final para poder compartir un poco más de cómo poder salvar a Costa Rica. Esto aconteció en Costa Rica. En Colombia entramos gracias a los pastores de El Salvador, que ellos abrieron la puerta para Colombia, y entramos a una región pequeña que se llama Yopal. Aquí nos encontramos con él, que es el apóstol Enrique Bermúdez. Él desde los 18 años era líder de una iglesia muy prominente en Colombia. Durante alrededor de 6 años él levantó iglesias en 6 países diferentes. Él fue líder de un seminario teológico por mucho tiempo, estudió mucho y hasta las personas le llamaban apóstol. Pero él, compartimos con él 30 minutos en una emisora de radio que es el evangelio. Y después de que él escuchó todo esto, en la hora de receso, él vino y nos habló diciendo: si este evangelio no salva al mundo, yo no sé qué puede salvar al mundo. Este evangelio puede salvar al mundo, estoy convencido. Entonces compartimos con él. En solo 30 minutos él tuvo esta revelación y empezó a hablar con toda su iglesia: Jesús es el Cristo, este es el evangelio que hemos perdido. Y en su iglesia compartimos con algunos miembros de toda la iglesia y todo esto. Y él nos acompañó al siguiente país, que es Panamá. En Panamá nosotros teníamos un plan de encontrarnos con alrededor de 350 pastores, más 150 líderes y miembros. Eran alrededor una conferencia de 500 personas para buscar quién es el discípulo. Aquí entramos también con los hermanos de El Salvador. Y aquí estaban algunos hermanos de El Salvador que no habían escuchado el mensaje. Entonces ellos estaban preparando todo el evento en El Salvador, coordinando todo, pero ellos no habían escuchado el mensaje. Entonces ellos vinieron para Panamá para escuchar qué es el mensaje, porque tenían mucha curiosidad. Y en un mensaje se compartió qué significa que Jesús es el Cristo, cuál es el núcleo de la Biblia, cuál es el problema del hombre, cuál es la solución, cómo podemos llegar a este camino. Y ellos, tratando todo esto, ellos en gran parte dijeron: ahora sabemos qué es este mensaje. Y ellos fueron a El Salvador, y después nos encontramos con ellos luego en El Salvador. Ellos se levantaron muy firmes con este evangelio para poder salvar a todo El Salvador con esto. Esto aconteció
en Panamá, y esto es la conferencia en Panamá. 500 personas más o menos compartimos durante alrededor de 3 días qué es el Evangelio de la Biblia. El pastor Enrique Bermúdez de Colombia vino y él testificó: yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído, porque este Evangelio es el que nosotros hemos perdido, hay que recobrarlo. El pastor de El Salvador también compartía de esta forma. Y nos encontrábamos con algunos pastores que tenían mucho interés en esto. No eran muchos, de los 500 personas muy pocos entendieron. Un grupo pequeño tenía interés. Entonces reunimos a este grupo pequeño para hablar más a fondo de esto, del Evangelio de la Biblia, y cómo poder salvar a Panamá. Y después de esto fuimos a El Salvador una tercera vez. En El Salvador nos reunimos otra vez con los discípulos de otras naciones. Por ejemplo, el pastor Lenín de Guatemala, el pastor Aníbal de Nicaragua, y los pastores, digamos, de Colombia y Panamá se reunieron para poder hablar de qué está aconteciendo en todos los países. Ellos no se habían quedado tranquilos, sino ellos estaban ya salvando a cada uno de sus países con el Evangelio, y ellos compartían eso en este momento. Pues pudimos tener saludo de algunas personas, se compartió con personas también en esta región de El Salvador, y también llegó un grupo de Guatemala que había recibido este Evangelio. Ellos están salvando ahora a Guatemala, y ellos se transportaron para El Salvador para buscar quién es el discípulo del Salvador para poder compartir el Evangelio en El Salvador. Se compartieron en algunas iglesias, y a la pastora Mabel, ella había estado en Panamá y escuchó primera vez el mensaje, y después de esto llegó a El Salvador, y ella se levantó muy firme como la discípula que puede liderar todo el movimiento en El Salvador, porque ella tenía muy claro que Jesús es el Cristo, este es el núcleo de la Biblia, que verdaderamente esta es la única respuesta para el hombre. Y ella se levantó muy fuerte con esto. Entonces ella fue descubierta como una discípula que va a entregar toda su vida para poder evangelizar a todo El Salvador y todo el mundo. Entonces esto aconteció, y con otros pastores que tenían interés en El Salvador, pues expusimos más claramente, y regresamos a Miami. En Miami el pastor Cardona nos hablaba: yo creo que ya estamos listos para hablar a otros pastores de Miami. Él estaba evangelizando con su iglesia, y su iglesia ya tenía obras de evangelismo. Entonces otros pastores empezaron a ver, y él empezó a hablar de qué se trata esto. Y él dijo: yo creo que ellos ya están listos para recibir el mensaje. Entonces compartimos con pastores que estaban conectados con el pastor Cardona, y uno de ellos es el obispo Aner. Él es el de los hermanos en Cristo. Él es un obispo, que significa que no tiene una iglesia. Él ayuda a muchas iglesias. Tiene alrededor de 100 iglesias bajo su mando, y él, escuchando esto, decía: yo preciso que todas las personas que estén bajo mí puedan escuchar este evangelio. Entonces nos encontramos con otros pastores que estaban cerca de él. Digamos, todos estos son pastores que están conectados a este pastor. En esta oportunidad nos encontramos con el pastor José Carlos, que también dijo: este evangelio es el que yo quiero escuchar, yo quiero hablar de este evangelio. Compartimos también con miembros de la iglesia del pastor Cardona que ya se estaban levantando como evangelistas. Cada uno compartimos más a fondo con ellos, y pues hablamos con estos pastores. El pastor Aner, otra vez hablamos con él. El pastor Coyoca, que estaba junto con él, después vamos a escuchar un poco lo que él dijo, pero él decía: yo me siento muy tocado por este evangelio, y yo tengo una iglesia de 700 personas en Miami que se llama Cementerio de los Pastores. Es muy difícil tener una iglesia grande, pero él decía: yo tengo 700 personas, pero siento un fracaso porque no estamos haciendo la obra de Dios. Pueden haber muchas personas, pero no estamos tocando el corazón de la gente. Por eso, por favor, ayúdenme, nos decía él en la primera oportunidad. Otros pastores eran descubiertos, como estos pastores de Cuba, que también estaban muy encendidos por este evangelio, y ellos ahora están moviéndose en toda Miami para poder evangelizar en Miami también. En México regresamos una vez más a la iglesia donde fuimos al principio. El pastor Roberto, él confesaba: yo la primera vez
vi que acontecía mucho evangelismo y yo estaba muy emocionado por el evangelismo, pero yo creo que ahora me doy cuenta de la profundidad del evangelio que Jesús es Cristo. Esto es algo que nosotros habíamos perdido. No es simplemente Jesús, no es simplemente Cristo, sino que verdaderamente yo ahora entiendo más cómo es este evangelio y quiero salvar a todo el mundo con este evangelio, confesaba él. La pastora Mabel de El Salvador fue a México para poder compartir este evangelio, lo que ella había visto, lo que ella había oído. Todo esto empezó a compartir con los miembros de una iglesia que ya evangelizaba, ya tenía obras, pero muchos de ellos se arrepintieron ante el Señor porque ellos ahora se daban cuenta de qué es el evangelio y querían entregar su vida para la evangelización mundial. Nos encontramos con muchos grupos de personas, con pastores. Algunos de ellos ya están haciendo esta obra y están salvando a cada una de sus regiones. Y esto es algo que aconteció durante un tiempo. Solo vamos a ver una muestra más. Esto es algo que aconteció los meses pasados. Esto es mayo y julio. Entonces regresamos a Cuba, en donde el pastor Arnold, él está aquí, había compartido con personas de muchas denominaciones este evangelio. Y históricamente Cuba es un país en donde no es posible reunir muchas personas, porque el gobierno tiene pavor de que muchas personas se reúnan, porque si muchas personas se reúnen puede levantarse y luchar contra el gobierno. Por eso el gobierno divide mucho a las personas. Históricamente en la iglesia de Cuba no se habían reunido más de 10 denominaciones, pero este pastor compartiendo el evangelio, que Jesús es Cristo, cuál es el núcleo de la Biblia, que esta es la única solución, el único evangelio que debemos de predicar, él encontró a algunos pastores, algunos presidentes, algunos vicepresidentes, algunos tesoreros, y él logró reunir a 21 denominaciones en una conferencia. Fuimos a esta conferencia y compartimos con él, con todos ellos, y ellos aceptaron este evangelio. Algunos de ellos estaban muy dedicados para esta obra y decían: nosotros precisamos salvar a Cuba, queremos salvar a Cuba con este evangelio. Entonces hablamos con Ellis y gracias a esta reunión, ahora en febrero tenemos una conferencia a nivel nacional para buscar en cada una de las provincias de Cuba. Cuba tiene 16 provincias, para buscar a cada una de las provincias los discípulos que van a salvar a cada provincia y poder compartirles qué es el evangelio de la Biblia. Entonces estas respuestas, que fueron de muchas formas históricas, primera vez en la historia de Cuba, se están dando, compartiendo cuál es este evangelio de la Biblia, el centro de la Biblia. Esto aconteció en Cuba, y en Nicaragua fuimos de nuevo, en donde el pastor Aníbal había reunido un grupo más para que nosotros pudiéramos compartir con ellos. Fuimos a diversas regiones ahora, en donde se encontraron a pastores que ahora pudieron tener claridad de qué es este evangelio, y ellos ahora se están moviendo para salvar a cada una de las regiones de toda Nicaragua. Eso aconteció en Nicaragua también. Colombia entramos una vez más y acontecieron muchas cosas, pero lo más importante es este pastor Orlando. Él venía de Venezuela. El pastor colombiano Enrique Bermúdez fue a Venezuela para hablar con él de qué es este evangelio de la Biblia, y él fue muy impactado por esto, tanto que vino a Colombia para poder escuchar más, y hablamos con él. Hablamos qué es en el evangelio de la Biblia y todos los detalles, y él dijo: esto es el misterio de la Biblia que Venezuela ahora precisa. Yo preciso salvar a Venezuela con todo esto. Entonces él fue a Venezuela y buscó en cada una de las regiones, estados de Venezuela, quién es el discípulo, y él se reunió con ellos para hablarles de qué es este evangelio de la Biblia, y él está ahora salvando a toda Venezuela, encontrando una persona.
esto aconteció. En El Salvador fuimos y la pastora Anabel otra vez se levantó para recorrer muchas regiones. Los hermanos de Cuba fueron a El Salvador, a pesar de toda la dificultad de salir de Cuba. Ellos fueron a El Salvador a compartir qué está aconteciendo en Cuba cuando se comparte el Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Cómo Cuba, incluso Cuba, está siendo salvada por este Evangelio? Héctor también nos acompañó y también los hermanos de México vinieron a El Salvador a compartir qué está aconteciendo en México también. Entonces se encontraron algunos discípulos que entendían este Evangelio. No todos eran pastores, pero algunos de ellos abrían mucho campo a pesar de ser laicos. Y se reunió por último este grupo para compartirles más a fondo cómo se puede salvar El Salvador en su nivel. Fuimos a Guatemala nuevamente, en donde estaban los hermanos de México, de Nicaragua y Colombia, y cada uno de ellos nos compartía qué estaba aconteciendo, cómo Dios estaba obrando en cada país con este Evangelio que Jesús es el Cristo, cómo muchos se salvaban. En Guatemala se compartió, Colombia, Eli es de Belice. El equipo de Guatemala no ficó solo en Guatemala, sino se movió a Belice a buscar también quién es el discípulo que va a salvar a Belice, y él, muy interesado, vino a esta reunión. En Nicaragua también nos compartió el pastor Cardona, y en Cuba no pudo salir de El Salvador, pero nos compartían por internet, y se compartió también en algunas emisoras de Guatemala qué es este Evangelio que Jesús es de Cristo. Otra vez el León. Este pastor la vez pasada había recibido muy fuertemente este Evangelio, y él abrió las puertas para que su iglesia pudiera entender este Evangelio más a fondo, y también para él mismo entender más. Y compartimos con él y con otros pastores que fueron conectándose, especialmente este pastor. Él se llama Felipe Castillo, es el pastor de la iglesia más grande de toda León, y él nos confesaba: puedo tener una iglesia muy grande, pero yo reconozco que este es el Evangelio de la Biblia. La iglesia se pelea mucho porque no está ocupada salvando al mundo, y yo reconozco que el hecho que Jesús es el Cristo es lo que puede salvar al mundo, y el evangelismo de la Biblia yo no lo había visto. Él reconocía esta verdad, y también ellos son miembros de la iglesia del pastor Roberto, abriendo grupos también, y se compartió con otros pastores que también recibieron este evangelio de una manera muy fuerte, y ahora están salvando también a México. Vamos a, por último, ver algunos videos de las cosas que yo comentaba, con las propias palabras de ellos, cómo es que acontece esto. Entonces, el pastor Anel. realmente decir Jesús es el Cristo. 정말 예수가 그리스도라는 것이 핵심인데도 그렇게 많이 하고 있습니다. Y eso es algo que yo toca mi vida 정말 제 인생에 충격을 주는 것이고요. y me enseña verdaderamente el verdadero evangelio. 그리고 정말 이 진리된 복음을 저한테 계시하고 Y es tan interesante porque conozco la Biblia 그리고 정말 흥미롭습니다. 저는 이 성경책을 잘 알고 있습니다. y estudié en seminario teológico. 저는 이제 많은 신학교에도 이제 공부를 했습니다. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo que Jesús es el Cristo? 예수가 그리스도라는 건 수천 번 들었습니다. Pero no lo he visto con tanta claridad, pudiera decir, o con tanta pasión para testificarle a otro, ¿verdad? 그러나 정말로 이거를 명확하게 보고 정말 이렇게 다른 사람들한테 증거할 수 있을 만큼 이 한이 없었습니다. Y yo en lo personal debo evangelizar diciendo que Jesús es el Cristo. 정말로 개인적으로도 예수가 그리스도라는 메시지를 전하면서 전도를 해야 되겠다. Entonces él compartía que, a pesar de haber escuchado muchas veces que Jesús es el Cristo teológicamente, él ahora tiene esta claridad para poder compartir, y él, a pesar de ser alguien con mucha preparación, debe de evangelizar así. Y él nos compartía también que verdaderamente pedía a Dios perdón por su silencio hasta ahora. El pastor Coyoca, que es el pastor de 700 miembros, que estaba junto con nosotros, confesaba lo siguiente: se puede ser un pastor, puedo ser un pastor con 700 personas, 한 700명 정도 모이는 교회가 될 수 있고 그 목사님이 될 수도 있지만 pero siendo un fracaso, 사실은 저는 실패했다고 봅니다. que no podemos hacer la obra. 정말
정말로 어떻게 이 사역을 못하고 있다는 것을 느끼고 있습니다. Como decía el obispo, 이제 주교님께서 말하신 대로 no estamos tocando el corazón de la gente. 정말로 사람들의 마음을 또 이제 그 마음의 충격을 못 주고 있습니다. Entonces, esto es lo que él nos contaba, que puede tener una iglesia muy grande, pero no está haciendo la obra de Dios. Y él reconocía esto. Después nosotros nos encontramos con él y él nos confesaba, verdaderamente siento este fuego de Jesús que es el Cristo, y yo quiero que a todos los que están aquí, Dios los siga molestando hasta poder hacer la obra de Dios, y que verdaderamente podamos hacer esta obra del evangelismo predicando el evangelio correcto. Esto siguiente es el evangelismo que ocurrió en México después de la primera vez que el equipo visitó a México. El grupo fue reunido por una semana para poder escuchar este mensaje, y el último día, que era sábado, se les envió a almorzar durante 2 horas, y después de almorzar, en el tiempo que tenían libre, que pudieran evangelizar. Entonces eran muchos grupos, y nosotros solo seguimos a un grupo para ver cómo ellos evangelizaban, y esto es lo que ellos compartían. Entonces, por decía esto, aquí es un hospital. Este grupo es de la iglesia que antes nunca habían evangelizado, pero ellos compartían aquí. Ellos también son de la misma iglesia compartiendo el evangelio. La joven también, ella que tenía 18 años en este entonces compartiendo el evangelio. Aquí hay otro grupo compartiendo el evangelio, y este joven compartiendo con todos ellos. Entonces, esto es como se conquistaba todo un hospital, y aquí él había aceptado que Jesús era Cristo. Después de aceptar, ellos dos estaban orando por él. Tenía 8 años y 12 años en este tiempo. El hombre muy serio, recibiendo la oración, aceptando. Así es como aconteció en México. Vamos a ver una pequeña entrevista con el pastor Mario Lenín, quien es el pastor de Guatemala, lo que nos confesaba. Mi nombre es Mario. Solo vamos a ver unas pequeñas partes porque es muy largo. Él nos compartía lo siguiente. Toda esta visión fue impactado porque entendí que es algo que tal vez la iglesia en Guatemala ha dejado de hacer. 과테말라에서 교회가 이제 안 하는 이런 것이기 때문입니다. Y creo que es un buen tiempo donde podemos detenernos y empezar de nuevo. 그리고 다시 시작하는 기회가 될 거라고 생각합니다. Hemos olvidado la evangelización 우리는 전도를 잊어버렸고요. y nos hemos apartado cada quien a sus congregaciones. 그리고 각각의 Bueno, 교회 esto es más o menos el núcleo de lo que él nos quería compartir, que nosotros hemos olvidado qué es lo que nosotros hacemos, que nuestra iglesia está ahora por dentro y no por fuera. Y después de esto, él nos acompañó en la segunda oportunidad a Nicaragua y a El Salvador. Él nos abrió la puerta, y su mensaje, después de analizar toda la Biblia, había cambiado después de todo, y esto es lo que él nos compartía. Hemos entendido que hay un Cristo, hay un ungido de Dios, no importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, solamente Él es el Cristo, y yo mayor es Jesucristo, el único Señor. Tiempo que estamos esperando, Jesús es el Cristo, Jesús
habiendo obtenido esta conclusión de toda su vida, es que nos compartía esta verdad que Jesús es el Cristo, y él ahora en toda Guatemala se está moviendo en cada departamento para poder compartir esta verdad y buscar a los discípulos y poder hacer la evangelización mundial en nuestros días. El pastor Mario Lenin y el pastor Edwin Cardona en una oportunidad estaban en El Salvador y los entrevistamos brevemente para su confesión de fe, y esto es algo que ellos nos compartían. Hola, hermanos coreanos. Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora mi nombre es Mario Lenin Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenin. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la gran comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar, y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, eso es lo que ellos nos confesaban, el pastor Lenin, que no vamos a detenernos y vamos a dar toda nuestra vida para esto. El pastor Cardona nos confesaba que esto es una revelación que se puede tener solo en el altar, lo que es la gran comisión de poder compartir este evangelio en todo el mundo, y que van a dar su vida para esta verdad. Entonces, el pastor Arnold de Cuba, él, después de que nosotros nos encontramos con él, tuvimos una entrevista y nos hablaba. Me arrepentí. Y le pedí perdón al Señor. Y le di gracias por creer. Y se revelara Jesús como el Cristo. Entonces, él nos decía que él estaba muy agradecido porque él podía creer, porque el Señor le hizo creer en Jesús como el Cristo. Y aquí se escucha un poco más claro. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente, había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús en Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso, y ahora a partir de este momento comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar y que podemos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Entonces él nos compartía, como yo le decía, que él se sentía anatema, pero que ahora él quiere dar toda la vida para predicar esto en toda Cuba y en todo el mundo. Y por último vamos a ver la confesión del pastor Felipe Castillo, que es el que tiene la iglesia más grande en toda León, y él, a pesar de tener mucho nivel y tener mucha preparación, después de escuchar una hora nada más el mensaje, él nos compartía lo siguiente. Me impresionó 그래서 충격이었다는 que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, 그래서 베드로가 주는 그리스도시라고 el 하셨습니다. Señor le dio todo. 그래서 모든 것을 주셨습니다. Me impresionó que hay que buscar a los preparados, a los dignos. 준비된 사람, 합당한 사람들을 찾아야 되는 것도 충격이 됐습니다. Lo he leído cientos de veces, 그리고 한 100번 정도는 읽었을 겁니다. pero no lo había visto. 그러나 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. Hay gente preparada. 준비된 사람이 있습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. Es cierto. 정말입니다. Hay que buscarlos. 이 사람을 찾아야 됩니다. Hay que buscar a los preparados. 준비된 사람들을 찾아야 됩니다. Porque ellos están listos para recibirlo. Entonces, esto es lo que nos confesaba, que después de recibir este evangelio de la Biblia, le impresionaba el evangelio de la Biblia,
y también que hay personas preparadas para recibir este evangelio, que están escondidos y que tenemos que ir a buscar a estas personas, para eso estamos. Entonces, repito que este informe no es simplemente para mostrar qué estamos haciendo, no es eso, sino para mostrar cómo Dios está obrando a través de la predicación del evangelio que se ha perdido durante 2000 años, que Jesús es el Cristo. Este misterio no se está compartiendo hoy en día, pero cuando se está compartiendo, Dios se alegra de esto y Dios está conectando a los discípulos, y cada vez Dios está despertando a todos estos discípulos que se van a encargar de salvar primero a su país, a su región, y luego también van a hacer la evangelización del mundo, y así podremos hacer la evangelización mundial cuando estemos vivos, mientras estemos vivos. Y entonces este deseo del Señor de poder venir y también que todo el evangelio sea escuchado en todo el mundo se cumplirá. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo que el Señor está haciendo ahora, y que todo esto está aconteciendo en el periodo de tal vez 3 años más o menos, esto aconteció.